El último tema que nos toca revisar es el tema de programación funcional y vamos a utilizar Python para, para este tema, igual que hemos usado Python en los temas anteriores. Los lenguajes de programación, pues, hay diferentes clasificaciones. Hay una clasificación que tiene que ver con el enfoque que usan para resolver los problemas. Entonces tenemos los procedimentales, como lenguaje C, C++, en su parte procedimental, Python también, etcétera, donde un programa simplemente es una serie de instrucciones, una secuencia de instrucciones que definen cómo debe resolverse el problema. Luego tenemos los lenguajes declarativos. En los lenguajes declarativos yo no digo cómo, yo digo qué quiero y el software se encarga de hacer el resto. Entonces, eh, SQL, que es un muy buen ejemplo, cuando uno define la consulta, uno está escribiendo qué es lo que uno quiere, o sea, cuál es el dato que uno busca, cuáles son los datos que uno busca. Eh, pero uno no le dice cómo los tiene que buscar. El lenguaje, en este caso el motor de la base de datos, se encarga de resolverlo. Entonces es un lenguaje declarativo. Yo indico qué quiero, no cómo lo quiero, como sucede con los lenguajes procedimentales donde yo tengo que decir cómo, paso a paso, cómo se tienen que hacer las cosas. Luego en los lenguajes orientados a objetos, donde tenemos una dificultad de los lenguajes procedimentales es que el código y los datos estaban separados. Entonces cambios en los datos representaban cambios significativos en el código. La programación orientada a objetos encapsula los datos y el código en una sola unidad llamada objeto y todo el problema se define en términos de objetos. O sea, se definen unas clases, esas clases se instancian en objetos y el objeto tiene no solo los datos, sino el cómo hacer para resolver las cosas. Entonces, ese es el principio de la programación orientada a objetos. Y finalmente tenemos los lenguajes funcionales, que es lo que nos interesa ahora. Los lenguajes funcionales se basan están más relacionados con las matemáticas. Recuerden, me han escuchado decir antes, eh, la computación es una rama de las matemáticas y es solo una coincidencia que el computador se llame muy parecido a la computación, pero en realidad la computación no tiene nada que ver con computadores. La computación es una rama de las matemáticas. El computador es solamente uno de los tantos posibles aparatos o personas también que son capaces de ejecutar un algoritmo. Eso es todo. Entonces la computación, en este caso la programación funcional, eh, está relacionada con el concepto matemático de función, ¿sí? Y en particular con unas cosas. Entonces, específicamente programación funcional, la programación funcional, igual que los anteriores, es un paradigma basado en las funciones, ¿sí? Pero las funciones tienen que cumplir unas características. Pues las características de las funciones, para que sean funciones puras, es que lo que la función hace y el valor que retorna depende únicamente de los argumentos pasados. O sea, la función no tiene por qué estar revisando variables globales, no tiene por qué estar consultando otra cosa. Todo lo que la función necesita para hacer su trabajo se le pasa como un argumento. ¿Sí? Esa es la primera característica. La segunda característica, una función no puede modificar sus argumentos ni ninguna otra variable global. A eso se le llama efectos secundarios. Entonces, si yo tengo una función que se llama calcular altura y resulta que esa función va y actualiza otra variable que se llama velocidad, pues luego voy a tener problemas porque la variable velocidad fue modificado por una función que a mí nunca se me ocurriría ir a buscar porque la función se llama calcular altura. Entonces, el efecto secundario de esa función hace que esa función no sea una función pura, está comportándose, si uno lo quiere ver de esa forma, de una manera incorrecta. Una función no debe hacer eso, una función no puede estar modificando ni un estado externo, ni una variable externa, ni una variable global, ni siquiera sus propios argumentos. Y la tercera condición es que el resultado siempre debe ser el mismo si los argumentos son siempre los mismos. Eso parecería obvio,
dado que estamos hablando de algoritmos y no de heurística, pero si una función depende de una variable externa que rompería la primera condición, podría pasar que con los mismos argumentos entregue un resultado distinto y estaría rompiendo la tercera condición. Entonces, cuando esas tres condiciones se cumplen, estamos hablando de que la función es una función pura, ¿sí? Eso depende del programador. O sea, si eso no es una función pura, realmente depende del programador hacerlo correctamente. Bueno, esto aquí. Ok, entonces para algunos de los ejemplos que vamos a hacer a continuación, ahí tenemos unas variables ya predefinidas. Esta es una lista, esto es una tupla, listas y listas. Okay. Entonces, la primera característica es que las funciones deben ser ciudadanos de primera clase. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que las funciones en un lenguaje funcional, o en un lenguaje que tenga características funcionales, las funciones deben comportarse como cualquier otro tipo de dato. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer con cualquier otro tipo de dato? Puedo usarlo como una variable, puedo usarlo como un parámetro de argumento, puedo tenerlo como un resultado. Entonces, las funciones deben funcionar como una variable, deben funcionar como parámetros de argumentos y deben funcionar como resultados. Entonces, vamos a ver eso en Python, cómo se vería. Hagamos una cosa muy sencillita. Vamos a crear una función, operación. Entonces, esta función operación, vamos a decirle que recibe dos parámetros A y B y simplemente retorna la suma de A más B. ¿Sí? Lo normal sería que uno hiciera operación, por ejemplo, 10,5, 10,6. ¿Listo? Ahí no pasa nada. ¿Cómo miramos las funciones como variables? Si una función puede funcionar como una variable, yo debería poder tener, yo podría hacer esto, operación, y hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Aquí funciona como una variable, porque tiene un valor. ¿Valor de qué? Es una función. De hecho, yo podría preguntar esto. Miren, yo podría decirle aquí, ¿cuál es el tipo de operación? Y él me va a decir, es una función. Y si yo ejecuto esto, que debe funcionar, el mismo 16, y le pregunto cuál es el tipo de sumar, me dice, sí, es una función. ¿Sí? Entonces, mire que la función es un tipo. Entonces, funciona como una variable. Yo puedo asignarle a una variable una función y luego utilizar esa variable como nombre de la función. ¿Sí? Entonces, aquí estamos asignando a una variable la función y luego estamos utilizando la variable para llamar a la función. ¿Sí? Eso es lo que significa que se use como una variable. ¿Listo? Y aquí estamos verificando que el tipo era en efecto una variable. Ahora, funciones como parámetros y argumentos. Ok, entonces hagamos una cosa simple. Creemos, esto lo llamamos operación, lo llamamos aquí una para saludar. Pues esto necesita un nombre de una persona a quien va a saludar. Y le va a decir, hola, hola nombre, gusto en verte. Listo, ese es el saludo. Y una que nos sirva para despedida. Adiós nombre. Adiós nombre, hasta pronto. Sí, eso, listo. Entonces una función sirve para saludar y la otra sirve para despedirse. Entonces ahora vamos a crear una función que reciba una de estas dos funciones como parámetro. Entonces vamos a decirle mensaje y le decimos aquí función. Y le decimos aquí, no puede llamarse mensaje, el nombre de la persona. El nombre de la persona. Entonces, ¿esto qué hace? Simplemente llama a la función y le pasa el nombre como parámetro. ¿Listo? O sea que si yo le digo aquí mensaje y le digo aquí hola, y pasémosle aquí Leia.
él funciona. Yo no estoy llamando hola, que es la que hace esto. Estoy llamando mensaje y diciéndole que utilice la función hola. Y dentro del cuerpo del mensaje le estoy diciendo llame la función. Miren, este es el parámetro. ¿Sí? Función es un parámetro aquí. Función es un parámetro. ¿Sí? Y acá hola es un argumento. Este argumento hola pasa a este parámetro función y él aquí llama, como vimos acá arriba, es un llamado a esta función con este parámetro también. Este parámetro llega aquí, entonces acá pasa Leia, Leia pasa aquí, de aquí pasa la función, de la función llama al hola y el hola pone el nombre. Entonces al final sale esto. Si yo cambio esto por adiós, ahora se despide. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlos ambos. Entonces es la misma función. ¿Qué hace esta función? Depende del argumento que yo pase. Si paso hola, que es una función, o paso adiós, que es una función. Así se usan las funciones como parámetros y como argumentos. Ahora, las funciones como resultado. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto. Y vamos. Listo, pero vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí vamos a crear uno que se llame crear mensaje. ¿Por qué crear mensaje? Porque necesitamos una función como resultado. O sea, el return no va a devolver un valor, va a devolver una función. Entonces, esto debería, vamos a decirle, si es un saludo, es verdadero. Ok, ahora les explico. Creamos las dos funciones y ahora le decimos aquí el return. Le decimos retorno. Retorne hola, si es saludo y si no, retorne adiós. Entonces, esto es una función interna, estas dos son funciones internas. El retorno dice, mire, retorne la función hola si la variable saludo es verdadera y si no, retorne adiós, que es esta función adiós. ¿Sí? Ahora, significa que para yo hacer esto mismo de acá, ¿sí? Para yo hacer eso mismo de acá, tendría que hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto aquí, pero ya no necesitamos esto. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a decirle es que mensaje es igual a crear mensaje. Y aquí lo ponemos con false. ¿Listo? Entonces, si yo no le paso nada, saludo va a ser verdadero. Si saludo es verdadero, él va a venir acá y va a retornar hola, porque saludo es verdadero. Eso significa que cuando yo ejecute mensaje leía, él va a utilizar hola. O sea, este mensaje realmente es este hola, porque fue lo que yo retorné aquí. ¿Sí? En el segundo caso, cuando yo le digo crear mensaje y mando un false, saludo ahora es false. Entonces aquí dice retorne hola, no, si saludo es verdadero, si no, retorne adiós. Entonces él va a retornar la función adiós y va a despedirse. Entonces si lo ejecutamos, hola con Leia y adiós con Luca. ¿Sí? Porque esta función crear no hace nada, retorna una función. Esa función de crear mensaje se asigna a la variable mensaje y yo luego uso el nombre de la variable para llamar a la función correcta. Dicho de otra forma, aquí mensaje es hola. Aquí es hola. Acá es adiós. A pesar de que la variable, el nombre de la variable es el mismo, realmente representa dos funciones distintas. Porque aquí crear la devolvió como hola y acá crear la devolvió como adiós. Entonces estamos usando la misma variable para ejecutar dos cosas distintas. Entonces, en Python, las funciones, como cumplen, que puedo usarlas como variables, puedo usarla como argumento, puedo usarla como parámetro y puedo usarla como valor de retorno, significa que las funciones son ciudadanos de primera clase. Y esa es una condición
de los programas funcionales, de la programación funcional. Siguiente tema, iteradores. Bueno, cuando ustedes hacen algo como esto, por ejemplo, para i en rango, este es un buen ejemplo. Miren lo siguiente. Si yo le digo rango 0,10, ¿sí? Bueno, si yo le digo para i en rango 0,10 print i, ahí están los valores del 0 al 9, ¿sí? Que recuerden que el 10 no lo incluye. Entonces uno podría pensar que rango simplemente devuelve una lista, que es la forma como este for funciona, ¿sí? Entonces él recorre cada uno de los elementos de la lista, pero eso no es cierto. Si yo miro aquí, si yo miro esto, si yo pregunto, si yo le digo R es igual a esto, uno podría decir R es una lista, porque tiene todos los valores, pero resulta que no. R es un objeto rango, ¿sí? ¿Qué significa que sea un objeto rango? Si yo le digo r.next, no tiene atributo next. Este es un... sí, debería tener, lo implementa con doble. Vamos a ver, hagámosle dir r y ahí salimos de dudas. Ahí están los métodos start, stop, step, index. Y aquí debería haber el objeto. El objeto rango no tiene index porque no es un iterador, es un generador. Ok. Entonces lo que yo sí puedo hacer entonces es decirle aquí list y obligarlo a que genere todos. Entonces, dicho de otra forma, miren, si yo ejecuto esto, él es un rango, es un objeto, él no hace nada realmente. Pero si yo le digo list utiliza, obliga, como este es un constructor de listas, él obliga a rango a que le entregue todos los valores. Y ahí sí tengo la lista. ¿Sí? Pero vamos a hacer un iterador. Rango, ¿por qué rango no tiene next? No tiene next. Bueno, vamos a implementar nuestro iterador y luego salgo de la duda porque el rango no genera un next. Yo creo que es un generador y no un iterador. Bueno, clase, todos los iteradores deben ser clases. Esa es la diferencia con los generadores. Entonces, vamos a llamarlo mi iterador. Y mi iterador no tiene ningún. Entonces, el constructor, ¿qué es esta vaina? Este es el constructor. Aquí lo que necesito pasarle es cuál es el número máximo. Y sí, máximo que es el máximo y el valor actual. Y el valor actual empezamos en 0. Luego necesitamos el método que inicializa. Este es el constructor del objeto, pero necesitamos el método que inicializa y me devuelve desde dónde arranca el iterador. Y eso lo hacemos con iter. Los métodos que arrancan con doble subrayado y terminan en doble subrayado son métodos privados. Uno no debería usarlos, ¿sí? Uno puede acceder a ellos, pero no debería. Y return, retorno el mismo objeto. Ahora viene el next. Ahora sí viene el next. Entonces, next, ¿qué necesita? A ver, si actual es menor que máximo, valor es igual al actual, retorna el valor, le aumenta 1 y si no una, sí, aquí está bien. Y este es lo más importante.
El iterador siempre, cuando se acaban los elementos, debe generar, levantar la excepción. Y la excepción se llama stop iteration. Esto es, sin esto, eso no es un iterador. ¿Listo? Ahora, como ya tenemos el iterador listo, significa que yo puedo crear un objeto. Es iterador, vamos a decirle de 10, ok. Entonces podemos hacer lo que estábamos haciendo con el rango, decirle para i en iterador, le digo print i. Y ahí está. ¿Sí? Obviamente no tendría mucho sentido uno ponerse a escribir todo esto cuando el rango hace lo mismo, ¿sí? Pero uno podría hacer cosas interesantes. Por ejemplo, este máximo podríamos ponerle aquí paso. Por defecto igual a 1 y acá ponemos paso. Y nos toca poner aquí int self. Y nos tocaría crear acá self paso igual a paso. Entonces, si lo corremos, corre igualito, ¿sí? Pero si yo le pongo aquí, por ejemplo, 20 y le pongo coma 4, ahora lo hace de 4 en 4, ¿sí? Arrancando en 0. Incluso podríamos decirle es que el actual es igual a 0, el máximo problema de poner actual adelante igual a 0 es que va a tocar siempre poner el 0, a no ser que yo ponga máximo, bueno, le pongo un valor máximo igual a 10, ya. Y entonces podemos actual igual a actual. Ese es el valor inicial. Y significa que yo podría simplemente decirle aquí máximo igual a 20, igual a 10. Y esto funcionaría igualito del 0 al 9. Ok. Pero también podría hacer esto, que arranque en 10, que vaya hasta 100 y que lo haga de 5 en 5. ¿Sí? De nuevo, hasta ahí no hemos hecho nada diferente a lo que rango hace. A lo que me refiero es que esto y esto, o sea, esto es cómo empieza el iterador y esto es cómo avanza el iterador. Usted puede hacerlo como quiera. O sea, este iterador puede hacer cualquier cosa que a usted se le ocurra. Por ejemplo, yo podría no retornar este valor actual, sino retornar, por ejemplo, el valor elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces pongámoslo que arranque en 1, que vaya hasta 10, de 2 en 2, que arranque en 0, que vaya hasta 10 de 2 en 2, y lo que me va a volver son los cuadrados. ¿Sí? 0, 2, 16, 36, 6 por 6, 36, y esto es 8, sí, ya, 8. Pongámoslo hasta 20. Ahí está el cuadrado de todos los pares desde 0 hasta 20. Entonces, esto que ustedes pongan aquí, es, de hecho, esta parte que es cómo empieza, cómo se configura el iterador, y esta parte que es la que le dice cómo cambia el valor, usted lo puede configurar como sea. El iterador, ¿cuál es el papel del iterador? Que genere el siguiente valor, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Cuando yo tengo, obviamente uno podría hacer eso mismo en una lista. El problema es que si yo necesito para mi programa, supongan que para mi programa necesito estos mismos valores cuadrados, pero los necesito hasta 1.000.000. Entonces, ¿qué significa? Que la lista que yo voy a poner aquí tendría que tener 1.000.000 de datos y tendría que estar todo en memoria. El iterador no necesita tener el millón de datos en memoria porque él va generando uno por uno en la medida que lo pidan. ¿Sí? Entonces,
primera ventaja, la lógica que yo puedo poner aquí es cualquier cosa que a mí me ocurra. ¿Sí? Segunda ventaja, como él genera los valores al vuelo, no necesita tener todos los valores calculados con anticipación. Puede ahorrar mucha memoria para generar una gran cantidad de datos porque simplemente va generando el que sigue, el que sigue, el que sigue y ya, listo. Los generadores eh, funcionan muy similar, solo que no necesariamente son clases, no tienen que ser clases, de hecho no son clases, sino que son funciones. Entonces yo podría tener una función, mi generador, ok, pero no, esto no es mi generador, y vamos a hacer algo similar allá. Vamos a decirle aquí, allá habíamos puesto actual, máximo y paso. Actual en 0, máximo en 10 y paso por defecto en 1. Entonces aquí yo simplemente tengo que decirle, bueno, el actual no necesito ponerlo porque ya está. Mientras el actual sea menor que el máximo, actual elevado al cuadrado y le incrementa el paso. Listo, esto es lo mismo que tenemos allá. Y esto es igualito. Solo que no vamos a llamar al iterador, sino que vamos a llamar al generador. Entonces yo digo mi generador. Si lo hago así, él lo va a hacer del 0 al 9. ¿Sí? Bueno, está elevando al cuadrado, pero lo va a hacer del 0 al 9. Si lo hago igual que lo hicimos arriba, 22, pues me genera los mismos valores que tenemos arriba. ¿Sí? La ventaja del generador sobre el iterador, que el generador es una función. El iterador es un objeto. ¿Sí? Pues, esto simplemente es una función que me devuelve a mí las cosas como las necesito. Son muy útiles cuando uno necesita generar secuencias muy grandes de datos. ¿Sí? En lugar de generarlas todas y tenerlas en memoria, puede ir generando uno por una. El tema del generador es este yield. ¿Sí? Cuando yo llamo al generador, esta llamada, cuando él llama, aquí llama el primer valor del generador, él hace esto, ¿sí? Y en este yield es equivalente al return. La diferencia es que equivale al return. La diferencia es que él se queda en pausa hasta que lo vuelvan a llamar. Entonces cuando lo vuelven a llamar, actualiza esto, vuelve y pregunta y genera el otro. Y vuelve y se queda en pausa. Y así sucesivamente. Entonces es la misma función ejecutándose, pero se queda quieta y esperando a que le pidan otro, le pidan otro, le pidan otro. Y ahí va generando uno por uno a la vez. Eso mismo, o sea, a pesar de que ambos mecanismos existen en Python, el list comprehension y las generadoras y las expresiones generadoras reemplazan lo que uno normalmente haría. Entonces, si estuviéramos hablando de los números elevados al cuadrado del 0 al 20, entonces uno podría hacer algo como esto, decirle, bueno, ya no le pusimos nombre siquiera, ponemos lista es igual, y aquí hacemos esto que se llama list comprehension, o sea, vamos a generar una lista. En esa lista, ¿qué es lo que queremos decirle? Queremos decirle, mire, tiene que coger i y elevarlo al cuadrado, ¿sí? Para cualquier valor de i que esté en el rango 0,20,2. ¿Sí? Entonces, si yo miro esa lista, range, ahí están los valores. Pero ojo, si yo miro aquí, esto es una lista. ¿Sí? Empiezo con corchetes, termino con corchetes y el resultado es una lista. Esa lista tiene los valores que yo espero. 0, 2, 32, 64, etc. ¿Sí? Ahora, esto mismo, una expresión generadora no va con corchetes, sino que va con paréntesis. Y van a ver la diferencia. Cuando yo lo ejecuto, el resultado del tipo, esto no es una lista, es un generador. Y lista
no tiene datos, es un objeto, ¿sí? Entonces, si yo quisiera acceder a los datos de esta lista, tendría que, uno, decirle lista, y pasaría lo mismo que hicimos hace un rato, forzar a que el generador, valga la redundancia, genere todos los valores, o simplemente hacemos un ciclo para i en lista, y esto hace lo mismo, obliga a que la lista genere uno a uno, allá no hay más valores de hecho. ¿Por qué no salió nada aquí? Porque lista ya no tiene valores, ¿sí? Si hubiera sido este, aquí mostramos la lista, ahí están todos los valores, si yo lo ejecuto, él los muestra. Pero si uso este, que es un generador, ¿sí? Y yo consumo todos los elementos de la lista, ¿y cómo los consumo? Porque les estoy diciendo acá lista, ¿sí? Él ahí los va a tomar todos, entonces aquí ya se los gastó todos. Entonces cuando yo ejecuto este ciclo ya no hay nada, por eso no muestra nada, ¿sí? Si yo quito esto de aquí, vuelvo y creo el generador y ejecuto el ciclo, ahora sí me muestra los valores porque la lista todavía tenía todos los valores, ¿sí? Eso es una diferencia entre una lista y un generador. El generador, los valores le acaban y ya. La lista, como los valores están todos en memoria, van a seguir ahí hasta que uno se aburra, ¿sí? Incluso uno podría hacer, miren, yo puedo generar este. Como este es un generador, yo le puedo decir lista, le puedo decir next, lista. Y ahí saca el 0, ahí saca el 4, saca el 16, saca el 36, el 64 y yo puedo sacar el resto de acá. Ahí siguen en la lista. Ahí están los demás, ¿sí? Si le digo acá ya no sale nada, sale una excepción, stop iteration. Y si le digo aquí, pues no hace nada. O sea, el ciclo, si le genera un stop iteration, no hace nada. Entonces miren que el generador, los números se le acaban, tarde o temprano se le acaban, ¿sí? Ok, veamos la función en enumerar. Esta función, creo que ya la habíamos visto en un ejercicio previo. Cuando yo tengo una lista eh, y necesito el índice, es para lo único que esto sirve, y eso en algunas ocasiones obviamente es útil. Yo le puedo decir, por ejemplo, arriba tenemos un arreglo, una lista con nombres de animales. Yo le puedo decir para i y animal, en la enumeración de animales, imprima i y el animal, ¿sí? Este enumerate coge la lista de animales, la secuencia, que es un iterable, y crea una tupla de el valor i, que es el índice, y el animal, y el nombre, ¿sí? ¿No está arriba los animales? Sí, yo lo creo por acá. Este. Ok. ¿Sí? Esto mismo, bueno, hagámoslo con otro. Allá tenemos otros datos. Tenemos los seeds. Yo le puedo decir para y seed en enumerate seeds. Y le puedo decir que empiece desde el 90. Entonces él recorre todos los nombres y empieza 90, 91, 92, 93. O sea, a este índice yo le puedo dar un valor inicial acá. Es, en algunos casos es útil saber el índice, pero en general no, no es que sea muy útil. Pero pues habrá casos donde uno necesite, entonces en lugar de contarlo manualmente, pues uno puede usar una enumeración. Las funciones anónimas sí se usan por montones. Una función anónima, el del tipo lambda, yo le digo lambda, por ejemplo, bueno, x al cuadrado, ¿sí? Esto me crea una función lambda, ¿sí? Es una función. Y miren que la función no tiene nombre, ¿okay? Simplemente dice lambda. Incluso si yo le doy nombre, yo le digo cuadrado de esto, le digo type, le digo cuadrado. ¿Sí? Sigue siendo sin nombre. O sea, este nombre no es el nombre de la función, es una variable donde yo tengo guardada una función anónima, que no es lo mismo, aunque parece, porque si yo le digo cuadrado 5, él me deja devolver el cuadrado de 5. ¿Sí?
pero el nombre no es necesario, o sea, esa es la parte importante. Llaman funciones anónimas porque yo puedo hacer esto. ¿Sí? Y eso es esto. Aquí crea la función, ahí mismo la estoy llamando con el argumento 5. Las funciones pueden tener más de un parámetro. Yo puedo decirle suma es igual a lambda, le digo x, y y retorno x más y. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle aquí que el resultado es igual a la suma de 5 y 7. Le digo que imprima el resultado. Sigue siendo una función anónima, a pesar de que yo la guarde en una variable, realmente sigue siendo una función anónima. Yo puedo, los parámetros pueden ser cualquier cosa. Yo podría, por ejemplo, decirle invertir, y esto es un lambda, la cadena S, le digo S menos menos 1. Entonces yo le puedo decir aquí invertir, le pongo aquí un mensaje. Este es un mensaje. Y si yo copio esto y lo pego aquí, pues ahí dice, este es un mensaje. ¿Sí? Y las funciones también se usan, por ejemplo, la función de que hicimos del cuadrado ahorita. Yo tengo, arriba tengo una lista que llama números. ¿Sí? Yo quiero cada uno de estos números elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, uno podría decirle y al cuadrado, sí, pero necesitamos, bueno, para usar un lambda podríamos usar map. Claro. Entonces yo le puedo decir map lambda x al cuadrado. ¿De qué? De números. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, el resultado va a ser un objeto. Y yo tengo que forzar ese objeto a que me entregue todos los valores usando el constructor de la lista. Y ahí están todos los valores elevados al cuadrado. Podría devolver una tupla. Entonces yo puedo decirle x, y x al cuadrado. Entonces así miro cuál era el x y cuál era el cuadrado. 981, 636, 39, 00, 11, 864, etc. Entonces aquí esta función, en cualquier otro ejemplo, seguramente yo hubiera creado, que igual funciona, yo podría haber creado aquí def cuadrado x y return x, x al cuadrado. Y entonces en lugar de esto le digo aquí cuadrado. El resultado es el mismo. ¿Sí? La diferencia es que aquí estoy creando una función y la idea es no crear las funciones, sino utilizar lambda. Entonces yo no necesito la función, puedo crear una función lambda que es una función anónima. Ahora, siguiendo con el tema de map, pues ya hicimos el ejemplo de cómo elevar al cubo. Entonces igualito def cubo x y que es elevar al cubo, y luego le decimos lista map de cubo a los números. Ahí están todos los números elevados al cubo, pero eso igualito lo hacemos con lambda, reemplazando este cubo por lambda x dos puntos x al cubo. Entonces las funciones anónimas se usan muchísimo en map, función map, en filter. Map, ¿qué es lo que está haciendo? Coge
lo que sea que yo le pase aquí, una función anónima, etcétera, y se lo aplica a cada uno de los elementos que estén acá. ¿Sí? Filter lo que hace es coge la función que yo le defina ahí y la utiliza para determinar si los números del iterable que le puse van o no van en el resultado. Entonces, tengo unos números, miren, los números son estos, los mismos que hemos usado en el ejemplo anterior. Y lo que vamos a decirle aquí es, solo queremos los pares. Entonces yo le digo filter, bueno, tengo que decirle list, filter, ¿sí? Y aquí viene. Entonces la función es x módulo 2 igual a 0. Esto da falso o verdadero. Si es verdadero, lo va a incluir en el resultado. Si es falso, no lo incluye en el resultado. Entonces, ¿qué pasó? Que me devolvió solamente los pares. ¿Sí? Bueno, de acuerdo al título, este debería ir aquí abajo. Y aquí lo que vemos es definir una función par. Que hace la misma vaina, ¿no? Aquí tenemos la función. Aquí ponemos la función. Entonces, ¿el que hace? Coge el primer número, aplica la función. Es falso, sáquelo. Segundo número, aplica la función. Es verdadero, déjelo. Y así sucesivamente. Entonces él decide si va o no va en este resultado. Es lo mismo para filtrar los que son mayores de 5. Pues esto es más fácil. Simplemente hay que poner la comparación x mayor a 5 y ya. Y para filtrar los animales que están en mayúsculas, ok. Para eso, list filter lambda y usamos el método isUpper. Este isUpper devuelve verdadero si todos los valores son verdaderos, si todas las letras son verdaderas. Entonces, ¿cuáles son los únicos? Bueno, veamos qué es lo que hay ahí realmente. Animales tiene perro, emu, caballo, gato. Los únicos de mayúsculas son emu, gato, avestruz. Están emu, gato y avestruz. La función zip recibe varios iterables como parámetros y devuelve uno combinando, haciendo tuplas de los diferentes valores. Entonces, por ejemplo, le podemos decir, bueno, estamos usando list para que nos cree las listas, ¿no? Para poder ver el resultado aquí abajo. Y vamos a decirle que lo haga con animales. ¿Esto qué es? Con los nombres de los animales y con los números. Entonces la primera que se acabe, hasta ahí llega el zip. Entonces él me creó pares. El perro con el 9. Si miramos qué hay en esas dos listas, animales como números. Entonces miren, la lista de animales es esta, la lista de números es esta. Entonces el que hizo el perro con el 9, el emu con el 6, el caballo con el 3, el gato con el 7 y así sucesivamente. Perro con el 9, emu con el 6, caballo con el 3. Eso es lo que hace zip. Y también pueden ser, no son solamente dos, podrían ser todos los que uno quisiera. List zip. Entonces podríamos tener, por ejemplo, los nombres del ejemplo de arriba, las razas y las naves. Entonces ahí tenemos Spock, Vulcano en la Enterprise, Worf que es un Klingon, Nero que es un Romulano en la nave Narada, Ishka que era una Ferengi. Entonces él creó tuplas de 3 elementos. El primer elemento viene del nombre, el segundo de la raza, el tercero de la nave, segunda fila, segundo nombre, segunda raza, segunda nave, tercer nombre, tercera raza, tercera nave y así sucesivamente. Ahora, cuando yo tengo esto, vamos a meter esto en una lista, me está volviendo una lista, vamos a decirle que los personajes. Si yo miro personajes, ahí me lo muestra. Pero ¿cómo hago para volver a separar el nombre, la raza y la nave? Entonces, en un ciclo, yo le digo para nombre,
para nombre, raza y nave. En los personajes, muéstremelos. ¿Qué es esto? Listo. Entonces ahí estoy separando la variable nombre, la variable raza de la variable nave que vienen en cada una de las tuplas que hay acá. Ahí están las tuplas, que son las que están entre paréntesis dentro de la lista. Entonces, ¿cómo separo el nombre de la raza de la nave? De esta manera. ¿Sí? Yo pongo las tres variables y él va cogiendo tupla por tupla y la asigna. La función de ordenamiento no altera la lista inicial, él crea una nueva. Entonces, si yo le digo aquí sorted números, los números siguen siendo en desorden, o sea, los números no han cambiado. Él lo que hizo fue crear una nueva. Aquí están en desorden. Y aquí están ordenados, pero en una nueva. ¿Sí? También podría hacerlo descendente. Y para eso simplemente tengo que ponerle aquí el parámetro reverse igual true. Entonces me lo devuelve en descendente. Supongan, bueno, yo le digo aquí sorted seed. ¿Sí? Entonces, miren. Pero yo quiero que lo ordene de menor a mayor de acuerdo al tamaño del nombre. ¿Sí? Entonces, esto requiere un parámetro adicional y yo le digo que la llave, o sea, la forma que él debe usar para ordenarlos va a ser un lambda. Y este lambda es la longitud, el tamaño, pero negativo, ¿sí? De tal forma de que vaya desde el nombre más grande hasta el nombre más pequeño. Entonces, aquí ya no está en orden alfabético, está del tamaño de letras que tiene. ¿Listo? Ahora vamos a unir dos. Yo le digo aquí zip, le digo los zits y los números. Entonces, y pongo esto en una lista para que podamos verlo. Entonces ahí tengo mold de 9, 6, 3, 7. Vamos a decirle que ordene esto, pero por el segundo. ¿Sí? Entonces para hacer eso usamos sorted. Ya no necesito este list. Digo sorted. Y le tengo que decir aquí que la llave es un lambda y que la lambda es este es x, cada uno de estos es x, esto es x0, esto es x1, entonces él debe usar x1 para determinar el orden. Entonces van a ver, aquí está mal 9, Sidious 0, por acá está Bane 0, Plegis 1, Tyrannus 2, si yo lo ordeno, ahora me aparecen en ese orden, 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9. Entonces Bane, Plegis, Tyrannus, etc. Entonces lo ordenó, pero por la segunda columna. ¿Sí? Entonces, esta misma función sorter le serviría a uno para ordenar un montón de cosas dependiendo de esta lambda que yo ponga aquí. ¿Sí? La función all devuelve verdadero si todos los elementos son verdaderos. Entonces aquí tenemos dos números, 8 y 26. Aquí pregunta si la A está en este rango, si la B está en este rango, si A es menor que B, si A es par y si B es par. Entonces, si A es par, sí, está entre 0 y 50, sí. B es par también, entre 0 y 50. A es menor que B, sí, todas son verdaderas. Entonces ahí vuelve que todo es verdadero. ¿Sí? Ahora, veamos, yo puedo preguntarle si todos los números de la lista de números que tenemos son positivos, son números positivos. Entonces aquí da falso, ¿por qué? Porque el 0 no es positivo. Y aquí hay un 0. ¿Sí? Entonces otra cosa es que yo preguntar aquí mayor o igual a 0. Eso es verdadero, pero entonces ya no serían los positivos. ¿Sí?
Por eso los positivos es falso. Ahora yo quiero saber si todos estos caracteres son en minúscula. Entonces yo puedo decirle all, y le digo aquí map lambda es minúscula cadena. Este map que hace aplica esta función a cada uno de los caracteres. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a convertir esto en una lista. Si yo lo convierto en una lista, miren lo que pasa. Dice verdadero, 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 verdadero. Todos son verdaderos. ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto all, significa todos son verdaderos, él me va a decir sí, todos son verdaderos. La función any es verdadera si alguno es verdadero. ¿Sí? Entonces, tenemos los números. Alguno de estos números es par. Entonces, yo pregunto any y le digo si x módulo 2 es igual a 0 y le digo para cualquier valor de x que esté en números. Y me dice que es verdadero. También podría, dice al menos un animal comienza con la A. Ok, entonces le pregunto any y le digo animal.lower porque no sé si está en mayúscula o minúscula y le pregunto comienza con la A. Entonces esto va a ser falso o verdadero para cada animal dentro de la lista de animales. Entonces si lo ejecuto me dice que es verdadero porque por lo menos hay uno que comienza con la letra A. ¿Sí? Creo que era la avestruz. Ahora que termine, un nombre que termine con la A. Entonces sería esta misma historia. Pero aquí tenemos nombre. Para nombre en nombres. Y aquí no es empieza, sino termina. Entonces alguno termina con la A, verdadero. Ahí sí no tengo ni idea cuál termina con la A. Vamos a ver nombres. Nombres Isca. Isca termina con la A. Entonces sí es verdadero. Hay por lo menos uno que termina con la A. ¿Listo? Bueno, aquí hay un par de módulos adicionales. Esto tiene unas funciones de conteo. Ahí están todos los ejemplos. Conteo, ciclo, repita, cadena, t, que es sacar copia del iterador. Y tenemos unos módulos que son otro módulo que es el functons, que son las herramientas de programación funcional. Y aquí lo que nos interesa, aquí están los ejemplos de parcial, pero aquí lo que nos interesa es reduce, porque reduce sí tiene un montón de usos en los ejemplos de programación funcional. Y es, por ejemplo, yo tengo los números. ¿Cómo sumo yo todos estos valores? Entonces, listo, yo podría decirle aquí sum y ya, ¿sí? Pero, supongamos que esto no existe. Entonces, una manera de hacerlo es que yo le digo aquí, creo la función suma, def sumar a, b, y esto que devuelve retorna a más b, ¿sí? Y ahora entonces utilizo functools, hay que importarla, hay que importar functools. Y le digo aquí lo siguiente. Entonces le digo, bueno, functools.reduce. Y le digo que usando la función sumar, debe aplicarla a todos los números. ¿Sí? Entonces, ¿el qué hace? El que dice el proceso. Dice, él coge el valor inicial. Entonces, números tiene un primer valor. Entonces, arranca con el primer valor. Luego toma el primer elemento, aplica la función. Ese valor inicial yo no se lo estoy dando acá. Yo podría darle aquí coma 0. Si no le doy coma 0, de todas maneras es 0. Entonces él coge ese 0 y le suma el primer valor. ¿Cómo? Bueno, no le suma. Aplica esta función, que en este caso es suma. ¿Sí? Luego coge el segundo, aplica la función al segundo número con el resultado del anterior. Y así sucesivamente. Entonces al final, ¿qué hace? Suma todos los valores. ¿Sí?
pero no necesariamente suma. Yo podría decir aquí def producto a coma b, y aquí le digo a por b. Entonces si le digo aquí producto, él lo que va a hacer es multiplicar eh, todos los valores que hay en números, ¿sí? Y el resultado es 0, obviamente. ¿Por qué? Si miramos números, hay un 0. Hay un 0 aquí en la lista. Entonces cualquier cosa multiplicada por 0 va a dar 0. ¿Listo? Pero Reduce aplicó la función producto a todos los elementos de la lista números, ¿sí? Esto se puede hacer igualito con list comprehension. Entonces yo cojo este y en lugar de poner una definición de función puedo hacer una lambda. Aquí le puedo decir lambda a, b, los puntos a más b. Y ahí vuelve y me da el 45 que teníamos antes, ¿sí? Y también podría, no necesariamente el resultado tiene que ser numérico, podemos concatenarlos. Y para concatenar, entonces tendría que decirle aquí, recibe a más b, y lo que debe hacer es una cadena que tenga a seguido de b. ¿Sí? ¿Y el resultado qué es? La secuencia, una cadena con los números en orden. Podría decirle b seguido de a, por ejemplo. Pues ahí me puso los números al contrario. O podría decirle aquí 2 veces a seguido de b. Y van a ver que esto se vuelve una locura. ¿Sí? Porque 2 veces a era el anterior, el anterior, el anterior. Es más fácil si le decimos 2a por 2 veces b. Así es. Entonces miren que este es, veamos los números. Entonces él empieza con el 9. Ah, es que está multiplicando. Está multiplicando porque es un número. Entonces, claro, esto es 2 veces b es 12, 6 es 12. ¿Sí? Luego en la siguiente, en el primero hace 9 y 12. En el segundo hace 6, 14, 4, sí, es el doble, el doble, el doble, el doble. El único que no duplica es el primero porque por ahí empezó. Pero bueno, esa es la idea, es que la operación de reducción es lo que a usted se le ocurra. Te puede poner ahí cualquier cosa. Listo, esas son las características funcionales del lenguaje Python, ¿sí? Bueno, quedo pendiente de sus inquietudes y sus preguntas y luego les envío el taller para que pongan en práctica estos temas.